capítulo 7, hermanos, y luego vamos a mirar otras lecturas que nos apoyen en cuanto a lo que vamos a hablar, hermanos. Hechos capítulo 7, el mensaje de Esteban. Esteban está predicando ante el Sanedrín, hermanos, está predicando, dice, el Evangelio. Y vamos a ver estos 3 versículos, hermanos, aquí. Hechos capítulo 7, del 17 al 20. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Yo ando como malo de la garganta, no sé si me escuchan. ¿Sí me escuchan, hermanos? Me siento un poco malo así de la garganta. Otra vez tengo más libertad de hablar, pero bueno, hermanos, ¿será que traigo corbata? No sé. No sé si la corbata me está apretando en tus cuentos. Quisiera libertad también de esto, hermanos, pero pues tengo que presentarme bien ante ustedes, ¿me entienden? Yo también fuera mi corbata me pondría, hermanos, pero digo, los hermanos dicen, pastor, mi corbata se pone. Bueno, aquí estoy pues con corbatita y llegando a la casa me la quito y a comer a gusto, hermanos. Amén, hermanos. Amén. La sabiduría de Dios. Hechos capítulo 7, del 17 al 20, hermanos. El mensaje del hermano Esteban, primer mártir de la iglesia. Después de ahí de Esteban, ¿qué siguió, hermano? ¿Quién murió? Más o menos se cree que 2000 hermanos murieron más, hermanos, por creer en el Señor Jesucristo. Y ya después se habla de otras personas ya más grandes, ¿verdad? Me refiero a que ya eran protagonistas, ya predicaban el Evangelio. Pero murió Esteban, después se cree que 2000 personas más cristianos murieron, hermanos, por creer en el Señor Jesucristo, por tener la fe que tenemos nosotros. Cuando lo tengan pueden decir amén, hermanos. Amén. Hechos capítulo 7, del 17 al 20, dice así, hermanos. Mensaje del hermano Esteban. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Pongan atención a las palabras que están leyendo porque hay un gran mensaje ahí. Dice, este rey, cuando usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que se expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 veces en casa de su padre. Romanos capítulo 11, hermanos, miren por favor ahí. Vamos a hablar de la sabiduría de Dios, hermanos, y vamos a ver si la podemos alcanzar. ¿Qué dice aquí la bendita palabra de Dios? Romanos 11, 33, hermanos, a 36. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, hermanos. Amén. Romanos es un libro fácil de encontrar, hemos predicado mucho de allí, por eso creo que ya están allí. Dice Romanos 11, 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? El 35 dice, ¿o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Pero lean el versículo 33, hermanos, lean el 33 ustedes. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Qué bonito, hermanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Salúdense allí donde están, nos sonrían. Saludes, este es un día glorioso. Gracias porque nos permiten mirarnos un domingo más, oh Dios. Para el próximo, quién sabe, te saluden. A lo mejor no te veo el próximo domingo, te mueres o me muero. Pero por hoy, gracias a Dios. Salúdense, hermanos. En el nombre del Señor. Gloria a Dios por todo. Sí, qué bonito saludarlos aquí, nadie se escapa. Es que hay unos que salen y no los volvemos a ver, se van, hermano. Y el hermano aquel, pues quién sabe si vino o no vino, sí, pero luego salió como rayo. Todos nos saludamos, hombre. Pero así ya nos saludamos todos. Gloria a Dios, hermano. Qué bonito. La familia de Dios. Esta es la familia de Dios que se encuentra aquí alabando a Dios. Otros que ya se fueron allá con las maestras de los niños, ya están los niños adorando a Dios también, aprendiendo su bendita palabra. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a estudiar la bendita palabra de Dios, hermanos, en esta preciosa mañana, hermanos. Preciosos días que Dios nos da. Y gracias por las palabras que han dado, hermanos, en cuanto al pastor, a la esposa también, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias. Pedimos oración por nosotros para seguir, hermanos,
con ese ánimo desde que comenzamos hasta ahorita, que sigamos y terminemos nuestra carrera con gozo, es el deseo mío. Creo que el de mi esposa también, hermanos, ¿me entienden? Vamos a estudiar este tema, hermanos, que tienen ahí la sabiduría de Dios, Primera de Corintios, vamos a hablar que Primera de Corintios, hermanos, de esos versículos también hablan de la sabiduría de Dios, por eso lo puse allí para que vean que hay mucho respaldo de este tema. Vamos a seguir una sabiduría, hermanos, que no alcanzamos. Muy profunda, como ustedes acaban de leer aquí en el libro de Romanos, capítulo 11. Muy profunda la sabiduría de Dios, pero ustedes quieren conocer a Dios, espero que ese sea deseo en sus corazones. Espero que eso sea, y si no, mis queridos hermanos, estoy orando. Ya les digo que yo estoy orando por un avivamiento espiritual en nuestra iglesia, un avivamiento en tu corazón, hermanos, porque se ha sacado la estadística, 95% de los que van a la iglesia no sienten deseos de hablar de Cristo. El 95%, hermanos, de los que vienen a la iglesia están apagados. El 95% de los que están aquí están apagados. ¡Qué asombro! ¿Qué está pasando? Lo que ya les enseñaron. Nos falta un avivamiento. Ustedes dirán, pero vamos a evangelizar, hermano, vamos a evangelizar afuera. Si no estás caliente tú, ¿para qué quieres? ¿Cómo vas a calentar a los de afuera? Si no estás avivado tú, ¿cómo vas a avivar a los de afuera? Se comienza adentro y luego se sale para afuera. Un avivamiento espiritual estamos esperando. Y van a pasar cosas inusuales que no has mirado así. Ha pasado todo el tiempo que llegan, hermanos. Se quedarán quedar más aquí y dirán, predíquenos más, pastor. Queremos orar más, pastor. Queremos venir entre semana a orar, pastor. Vamos a evangelizar. Esos son los signos de un avivamiento espiritual. Que no se quieren ir de la iglesia. Que quieren orar más, que quieren cantar más, quieren resistir más, que quieren evangelizar. Pero cuando, hermanos, hay otra cosa, evidencia de que, hermanos, estamos como iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿saben cuál era lo que ellos decían? Estamos satisfechos, estamos ricos, no tenemos necesidad de nada, dice la iglesia de la Odisea. No tenemos necesidad de nada, nos hemos enriquecido, dice la Odisea. Les digo a ustedes que aquí sí hay una gran necesidad. ¿Lo reconocemos, hermanos? Amén. ¿Reconocen que hay una gran necesidad aquí? Esta de Dios. Señor, te necesitamos, oh Dios. Necesitamos que inflames de vuelta la llama de nuestro corazón y que riegues la tierra seca. Nuestro corazón está seco, Dios. Se volvió nuestro verdor en sequedades, oh Dios. Riégala. Y Dios está regando esta tierra, hermanos, porque se han destapado los pozos del agua bendita. Y, hermanos, entonces beberemos de esa agua bendita, hermanos, de esa agua cristalina, de esa agua que solamente puede darnos Jesucristo. Tenemos sed de Cristo, hermanos. Y entonces volveremos a agarrar vida, hermanos. Y entonces podremos decir, hermanos, que ya volvimos a nuestro primer estado. A nuestro primer amor hemos vuelto. ¡Qué bendición tan grande! No nos quisimos quedar tirados, no. Reconocimos que hemos caído, hermanos. Reconocemos, hermanos, que, hermanos, dejamos nuestro primer amor, nuestro mejor amor. Y ahora hemos vuelto y volvemos a sentir lo que antes sentíamos. A correr, evangelizar, pero ya estoy avivado yo. A correr, evangelizar, y vendrán otros al conocimiento de Cristo, hermanos. El 95% de personas en las iglesias, hermanos, no más, no. Pero, hermanos, hay esperanza en Cristo Jesús. Siempre hay esperanza, amén, hermanos. Hay siempre esperanza en Cristo Jesús. Y en esta hora, pues, hermanos, esperamos, vamos a hablar de la sabiduría de Dios. Y como dije al principio, yo pienso que en tu corazón hay este deseo como el deseo del apóstol Pablo. El deseo del apóstol Pablo, ya les dije que era, hermanos, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Tenía un intenso deseo de conocer al Señor Jesucristo, hermanos. Intenso deseo de conocerle. Ya lo había conocido, pero quería conocerlo más. Quería conocerlo, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, como dice Romanos, capítulo 11, el que leímos, hermanos, ¿verdad? Que inescrutables, hermanos, son sus juicios y su sabiduría, hermanos. Y es hermoso nuestro Dios. Entre más lo conoces, más te enamoras de Él. Pero ¿cómo no puedo enamorarme de Dios mientras no leas? Si no leas la Biblia, no te enamoras del Señor Jesucristo. Pero mientras más lees la Biblia y más lo conoces, te enamoras más de Cristo y nunca acabas de conocer al Señor Jesucristo, porque hay belleza en los cuatro, en todas partes hay belleza en nuestro Dios y en nuestro Señor Jesucristo. Él es bello, hermanos, contado entre 10,000, escogido de entre 10,000, mi Señor Jesucristo dice Cantares, hermanos. No hay otro como Él, hermanos. Ojalá que haya esta hambre en tu corazón de conocer a Cristo. Y aquí vamos a conocerlo, hermanos, ¿me entienden? Hemos predicado muchas veces, hermanos, que el Evangelio es poder de qué, hermanos. ¿Para qué? Sí, y el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de qué, hermanos. De Dios. Pero el Evangelio también es otra cosa, hermanos, ¿me entienden? Vamos a ver, hermanos, lo que dice San Pablo aquí en Primera de Corintios, hermanos, que el Evangelio no solamente es poder de Dios. Quisiera hablar menos y no ir tan rápido. Si me dicen la metralleta a unos por ahí, hermanos, quisiera para que se les quedara grabado y se hiciera mella en su mente, hermanos, lo que Dios nos está enseñando. Quisiera hablar más despacio, hermanos. Pero
Espero que así sea. Entonces el Evangelio no solamente es poder de Dios, hermanos, sino que también es sabiduría de Dios. No se les olvide. El Evangelio no solamente es poder de Dios, sino que el Evangelio también es sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios el Evangelio. Una preguntita así. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Poder de Dios y sabiduría de Dios. Bueno, no, sí, pero como lo hemos predicado aquí, ¿qué es el Evangelio? Decimos, hermanos, el Evangelio es Las buenas nuevas de salvación. las buenas nuevas de salvación. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Las buenas nuevas de salvación. Todo lo que encierra, hermanos, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, hermanos, oigan bien, entonces, el Evangelio, hermanos, es poder de Dios para salvación. Por eso Pablo no se avergonzaba y nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio, porque es poder de Dios, dinamita de Dios que quebranta los corazones. Pero no solamente es poder de Dios, dice el apóstol Pablo, que también es sabiduría, hermanos. Y estos son los dos puntos que Pablo siempre está repitiendo. Primera de Corintios 1, 23, 24, lo vamos a mirar, hermanos. Que no solamente el Evangelio es poder de Dios, también es sabiduría de Dios. ¿Quiere decir que en el Evangelio vemos la sabiduría de Dios, hermano? Claro que sí. Y ahorita lo vamos a mirar, hermanos. Primera de Corintios, enseguida del libro de Romanos, hermanos, Primera de Corintios, dijimos que es capítulo 1. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Vamos a mirar, hermanos, ¿me entienden? Vamos a comprobar lo que está en 1 Corintios 1, 23 y 24, dice así, hermanos. ¿Qué dice el 23? Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, ¿qué es, hermanos? Locura. Leer el 24, ¿qué dice? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahí está el Evangelio. Ahí está, hermanos. No se les olvide, para que tengan base. Si alguien les pregunta, a ver, ¿y dónde se apoyaron eso que me traes? Que la sabiduría de Dios y que el Evangelio también es sabiduría de Dios. ¿Dónde dice? En 1 Corintios. Ustedes pueden decirle capítulo 1, versículo 22, decir más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, hermanos. El Evangelio es entonces, ¿qué, hermanos? La sabiduría de Dios. ¿Me entienden? Y vamos a ver, hermanos, ahorita vamos a mirar este segundo aspecto, pues, de la sabiduría de Dios, que se enseña con mucha claridad aquí. Y el apóstol Pablo nos lo está enseñando. Pero yo sé que este concepto del Evangelio, de que es sabiduría de Dios, hermanos, es muy ridiculizado. Todo el tiempo ha sido muy ridiculizada la sabiduría de Dios. Los griegos buscaban sabiduría, y buscaban sabiduría, y buscaban sabiduría para arreglar las cosas. Los griegos siempre buscaron sabiduría y siempre se burlaron de la sabiduría de Dios. Y hasta hoy fecha. Hasta hoy en este tiempo, hermanos, los humanistas, los hombres de Estado, los hombres grandes, entre comillas, se burlan de la sabiduría de Dios. ¿Por qué se burlan, hermanos? ¿Me entienden? ¿Por qué se burlan ellos? Porque no lo entienden, hermanos. Porque es una sabiduría que no podemos seguir. Nosotros queremos conocer a Dios y lo vamos a conocer un poco más en esta hora. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo piensa nuestro Dios? ¿Cómo actúa nuestro Dios? ¿Cómo hace las cosas Dios? Eso vamos a ver ahora, ¿me entienden, hermanos? Entonces, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, que por medio de este mismo mensaje que se considera una locura, hermanos, así lo consideran una locura, así lo consideran los del mundo, Dios está demostrando la necedad, hermanos. Dios está demostrando a través de este mensaje que se considera locura. Dios está mostrando la necedad, hermanos, de todos aquellos que buscan sabiduría humana. Así lo expresa el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios 1, 19, 21. Si no se movieron, ahí están. ¿No movieron su hojita, hermanos? Vamos a mirar cómo lo expresa el apóstol Pablo, hermanos. ¿Me entienden? Dice así del versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de ¿quién, hermanos? De los sabios. ¿Y qué más? Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué profundidad hay allí si nos detuviéramos? Pero no es el tema ahí. En su totalidad tenemos que avanzar. Dice, pues está escrito, destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos, dice el 20. ¿Dónde está el sabio? Ahí está un desafío que está haciendo Dios. Te pregunta Dios, hermano, nos pregunta a nosotros. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y luego dice el apóstol Pablo, vengan, acérquense y díganme, ¿dónde está el disputador de este siglo? Y dice el apóstol Pablo, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Hermanos, fíjense qué palabras tan profundas. ¿Qué ha hecho Dios con la sabiduría del mundo, hermanos? Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Sin embargo, los griegos, sin embargo, los humanistas, sin embargo, los hombres grandes, hermanos, todavía hoy siguen buscando la sabiduría humana, la sabiduría del mundo. Pero Dios, a través de este mensaje, hermanos, que parece locura, hermanos, les está mostrando que
esa sabiduría humana es pura necedad, hermanos. ¿Me entienden? Pura necedad. Entonces, hermanos, San Pablo pasa a decir, hermanos, que Dios ha escogido un método. Dice Pablo, Dios ha escogido un método que hará que la sabiduría de los hombres parezca una total necedad. Versículo 26 al 30, y ahí donde están. Ahí están, hermanos. Amén. Dice lo que dice el versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, dice Pablo en el 27, hermanos. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Fíjense nomás. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención. Lea el 31, hermanos. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ahí está, hermanos. El mundo desprecia el Evangelio de Dios. El mundo siempre ha despreciado, desechado el Evangelio. Sin embargo, ya hemos aprendido que el Evangelio es, ¿qué, hermanos? También ahí está. Hoy hemos aprendido entonces en este poquito tiempo que llevamos que el Evangelio también es, no solamente es poder de Dios, sino que también es sabiduría de Dios. Los métodos que Dios usó para que el mundo conociera a Cristo, el mundo fuera salvo, hermanos, entonces es la sabiduría de Dios. Muy bien, hermanos, ¿me entienden? ¿Están aquí, hermanitos? Amén. ¿No se me han dormido? No. Bueno, muy bien. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo se muestra, hermanos, esta sabiduría de Dios en esta salvación tan grande que Dios ha hecho? ¿Cómo se muestra la sabiduría de Dios en la salvación? Ahorita lo vamos a ver. Tenemos que volver a nuestra historia, hermanos. ¿Qué historia tenemos? Pues la historia de la Biblia, una historia verdadera. La historia, hermanos, aquí está. La Biblia es la bendita palabra de Dios. Tenemos que volver allí para conocer, hermanos, un poco de la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Me entienden? Así es que aquí Dios nos dice, hermanos, nos dice muchas cosas que nosotros debemos aprender y poco a poco vamos a ir aprendiendo. Es muy necesario entonces estar siempre atento a la palabra de Dios para aprender mucho de Él, hermano. Y eso es lo que quiere Él, que hagamos y quiere encontrarnos así antes que, o cuando Él venga, que nos encuentre, hermanos, metidos en la bendita palabra de Dios. Muy bien, el primer punto, hermanos, que traigo es este. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cómo se muestra esta salvación en esta sabiduría, hermanos? Aquí está. ¿O cómo se muestra esta sabiduría en esta salvación? Aquí está. Vamos a ver el primer punto. El misterio del inesperado. El misterio de lo inesperado de los caminos de Dios. Si quieren apuntarlo. Les he dicho que traigan plumita, que traigan un lapicito, un papel para que apunten allí, hermano. ¿Verdad? Dice, el misterio de lo inesperado de los caminos de Dios en la salvación. Se lo repito una vez más. El misterio de lo inesperado de los caminos de Dios en la salvación. Dios hace grandes cosas, hermanos. Dios hace cosas grandes que la mente humana no puede entender. Tienen que conocer así. Así es Dios. Así es Dios, hermanos. Dios hace cosas grandes que la mente humana no puede entender. Tenemos que quedarnos con eso, hermanos. Siempre, hermanos, la mente se queda sorprendida y asombrada con las cosas o con muchas cosas que hace Dios. Job 9:10, ¿qué dice, hermanos? Por favor, vean Job 9:10. Job 9:10. Job 37:5, de una vez vayan buscando. Job 37:5 también. Job 9:10, ¿qué dice, hermanos? Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Ok, fíjense qué bonito versículo, hermanos. Él hace cosas Grandes. e incomprensibles, como dijo el apóstol Pablo entonces. ¿Está de acuerdo? Toda la bendita palabra de Dios está de acuerdo, hermano. ¿Está de acuerdo la bendita palabra de Dios? ¿Está de acuerdo toda la bendita palabra de Dios aquí desde que empieza hasta que... ¿Sabes por qué pusieron todos estos libros en el canon cuando los pusieron? ¿Por qué creen que los pusieron así a todos estos libros? Porque estaban de acuerdo todos. Estaban de acuerdo todos los libros. Génesis y hasta Apocalipsis. Sí, están de acuerdo, sí. Son la palabra de Dios. ¿Entienden, hermano? Mientras que los libros apócrifos que dicen otras tantas cosas, hermano, por eso no están aquí. Porque estos son la bendita palabra de Dios. Aquí nos habla, hermanos, ¿me entienden? Del plan de salvación, aquí nos habla nuestro Dios y lo estamos conociendo. No se olviden, pues, hermanos, que la sabiduría que estamos siguiendo es una sabiduría que no podemos alcanzar, no podemos sondearla, hermanos. Somos finitos nosotros, pero estamos conociendo un poco de nuestro Dios y nos quedamos asombrados, hermanos, de cómo es nuestro Dios, de cómo trabaja Dios. Yo estoy bien asombrado de cómo trabaja Dios, hermanos, y creo que tú también
Y el Job 37:5 también encontraron, hermanos. Truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Amén. ¿Oyeron, hermanos? Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Grandes cosas que nosotros no entendemos, hermanos. ¿Me entienden? Como dice Pablo a los Corintios, hermanos, miren, Dios lo trastorna todo, hermanos. ¿Están aquí, hermanos? Amén. Dios lo trastorna todo, porque dice Pablo, dice, los sabios son derribados. A ver, hermano, dice Pablo. Dice que los sabios son derribados, hermanos. Dice aquí la palabra de Dios. Los ignorantes, ¿cómo son, hermanos? ¿Son qué? Levantados, dice el apóstol Pablo. Dios lo trastorna todo, así es tu Dios, ya es mi Dios así, hermanos. Diferente a como actuamos nosotros. Dios a los sabios, que dice, hermanos, ¿qué hace con ellos? Los derriba. Y a los ignorantes los exalta, hermanos. Y a las cosas que son se convierten en ¿qué, hermanos? En nada. Ay, mi Dios. Las cosas que son las convierte en nada. Y a los que no son nada los convierte en algo. Dios, hermanos, poderoso Dios. Ese es el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo también. ¿Me entiendes? Dios ha cambiado todo, hermanos. Y de los primeros cristianos se dijo en Hechos 17:6. ¿Qué se dijo de los cristianos en Hechos 17:6? Que eran personas que trastornaban al mundo entero, hermanos. Estas personas que trastornan el mundo entero, decían los grandes. Vamos a acabar con ellos porque ya a lo menos por 300 hermanos, 300 años el evangelio, hermanos, se verá que estaba trastornado todo el mundo, hermanos, ¿me entienden? Se predicaba el evangelio, hermanos, a diestra y a siniestra con aquellos hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Y se dijo de los primeros cristianos, estos que trastornan el mundo entero. Y eso es lo que hace el evangelio, lo trastorna, hermano. El evangelio trastorna, hermanos, al ser humano. ¿Por qué, hermanos? Por la manera de actuar de nuestro Dios. La manera de actuar. El evangelio siempre sorprende, es inesperado, es completo y es misterio también, hermanos. El evangelio siempre sorprende, nunca se les olvida. Y es inesperado. Es un completo misterio el evangelio de Dios. Y el primer aspecto en lo que vemos esto es en lo indirecto del método de Dios. ¿Cómo trabaja Dios? Indirecto. No digan directo. ¿Cómo trabaja Dios, hermanos? Indirecto. No directo. Tú y yo queremos trabajar directo. Tú y yo trabajamos directo. Dios no es así. Por eso es que vamos a conocer a nuestro Dios, hermano. Nosotros muy sabios, muy inteligentes, muy preparados, trabajamos directo y queremos las cosas directas. Dios, hermanos, trabaja en lo indirecto. Trabaja en lo indirecto, hermanos, ¿me entienden? Él es siempre indirecto. Dios siempre parece que hace lo contrario a lo que tú piensas. Dios siempre parece que hace lo contrario a lo que tú piensas, como debe hacer las cosas Él. ¿Sí entienden, hermanos? Método indirecto de Dios. Método indirecto de Dios. Así es, hermanos. Dios siempre parece que hace lo contrario a lo que tú piensas que debes hacer. Por eso las personas no entienden a Dios, hermanos. Por eso las personas no entienden a Dios, porque Él así es indirecto y tú eres indirecto. Él es indirecto, hermanos. Nosotros somos directos. Así trabaja Dios, por eso el mundo no lo entiende. No lo entiende, hermanos, ¿me entienden? Porque el hombre quiere entender a Dios, no se puede entender. Porque uno tiene una mente infinita, hermano. Y uno dice, así va a obrar Dios. Así no va a obrar Dios como tú piensas. Así no va a obrar. Él va a usar un método indirecto, hermanos, como lo vamos a mirar ahorita. Entonces a la gente no les gusta la forma de obrar de Dios. ¿Te gusta? Vamos a sincerarnos. ¿Te gusta la forma de obrar de Dios o no? A veces no. Exacto. Se hagan una comida china. Cuando brilla el sol. ¿Te gusta cómo obra Dios con el inconverso cuando viola a 2 niñas de una persona? No. ¿Verdad que no te gusta cómo obra Dios ahí? ¿Por qué? Porque tú dices, si yo fuera Dios, yo le he dicho, si yo fuera Dios, yo a esta persona la agarro, ¡tal! Le quito la vida. Hermano, ay, perverso. ¿Cómo es que violó 2 niñas? Y míralo cómo anda. ¿Te gusta el obrar de Dios? Que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Te gusta el obrar de Dios? No le gusta la naturaleza. Muchas cosas no nos gustan, otras sí. En otras sí, te voy a decir, no le vas a decirlo luego, ¿y qué? Pero no nos gusta el obrar de Dios. La Biblia dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Esa es sabiduría de Dios, pero no le gusta al ser humano. A mí no me gusta, hermanos, en estas ocasiones, pero acepto y digo, gloria a Dios, gracias, Señor. Lo que tú haces es lo correcto, Señor. Y tiene que parecerme, tengo que decir, está bien lo que Dios hace. Lo que Dios hace es lo correcto, hermanos.
Tenemos que aceptar la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría, ya ven, por eso. ¿Por qué creen que el ser humano, hermanos, dice, no, yo no sigo ahí? ¿Cómo es posible que Dios, si Dios haciendo esto, hace aquellas cosas y hace otras cosas? Pues que uno quiere que Dios haga las cosas a la manera que uno piensa, pero no es así, no. No es así, hermanos. ¿Cuánta gente blasfema de Dios en su misma cara? ¿Cuánta gente le escupe en la cara a Dios ahorita? Hay mucha gente escupiéndole la cara a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Te gusta la sabiduría de Dios? Dice, si yo fuera Dios, acabaría con este. Lo acabaría ahorita. ¿Cómo es posible que blasfema con mi Dios? Lo acabaría ahorita, pero Dios no. Dios es lento para mí, grande misericordia, hermano. Esa es la sabiduría de tu Dios y la sabiduría de mi Dios, hermano. ¿Me entienden? ¿Te gusta cómo actuó Dios contigo que te escogió desde antes de la fundación del mundo? Eso sí, ¿verdad? Esa es la sabiduría de Dios también. ¿Y por qué te escogió a ti si hay muchos que no? ¿Por qué te escogió a ti si tú eras igual que los demás? ¿Te gusta esto o no te gusta? Hermanos, si tú eras lo mismo igual que los demás. Yo estoy seguro que varios hermanos de la camada de mi hermano Roberto ya murieron. ¿Sí, hermano Roberto? Murieron en el camino malo. Y miren al hermano Roberto, está en el camino de Dios. Sabiduría de Dios tan profunda. El hermano Roberto en el camino de Dios, salvado por la gracia de Dios, y muchos de sus amigos que él conoció ya murieron, pero murieron sin Cristo. Y él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Mi hermano Roberto fue escogido de en medio de tantas personas. Qué profunda es la sabiduría de Dios, hermanos. No la podemos entender, no la podemos sondear. La sabiduría de Dios, qué profunda es, hermanos. Pero debemos decir, gracias, Señor, lo que tú haces es lo correcto, Padre. Por eso yo les dije en la oración, no sé, se los dije en oración o aquí, hermanos, que al que estés tú en esta iglesia, esa es sabiduría de Dios, que Dios te ha traído aquí. No existen casualidades. Dios te trajo aquí, hermanos, a esta congregación para que como equipo, hermanos, prediquemos su palabra y sirvamos a Dios. Dios sabía que tú necesitabas este tipo de predicaciones y por eso te trajo aquí. Porque esto es, hermanos, la pura palabra de Dios. No se te está engañando aquí. No se te engaña aquí, no se te quita tu dinero aquí, no pierdes el tiempo aquí, estás escuchando palabra de Dios. Esto es sabiduría de Dios, hermano. Y yo digo, ¿por qué me convertí aquí? Digo yo, si yo escuché el evangelio en una iglesia pentecostés, ¿qué estoy haciendo aquí, hermano Daniel? Si yo escuché el evangelio en la iglesia de mi tío Enrique, iglesia pentecostés. Pero ¿por qué estoy aquí con los hermanos? Mejor quisiera estar con la familia de mi tío Enrique. Yo quisiera ser un pastor pentecostés. Digo yo, no, hermano. Tú aquí no, hermano. Tú acá. Y aquí estoy, hermano, gracias a Dios. Así es, hermanos. Y ustedes también conocieron a Dios quizás en otra iglesia y Dios dijo, acá, tienen que estar ustedes acá. Ustedes tienen que estar aquí, apoyando este ministerio de las misiones, de predicar la palabra de Dios a todas partes del mundo. ¿Saben qué estaba? Les voy a decir un sueño que tenía ahorita. Un deseo, y estoy loco, ¿verdad? Hablando de la locura, estoy loco también yo. Sin conocer la 12, estaba yo imaginándome una casita y con un aire que corre de la costa así, yo predicando la palabra. Bien loco que estoy, hermanos, ¿verdad que sí? Estaban cantando ustedes y yo con mi mente allá diciendo la 12, no la conozco, más que una vez he ido nomás en la calle principal, yo creo. Pero me imaginaba una colonia, me imaginaba evangelizando, predicando, y el viento de la playa que me pegaba en mi cuerpo, hermanos, ¿me entienden? ¿Por qué me llegan esos pensamientos, hermanos? Pues yo creo que es el don que Dios me dio, me lleva ese pensamiento que Dios me dio, hermanos, ese don que Dios me dio de predicar su bendita palabra. Hasta donde Dios nos dé licencia, hermanos, ¿verdad? No podemos ir a todo el mundo, claro que no, pero sí podemos hacer algo más, hermanos, abrir otras misiones, porque, hermanos, ¿el Espíritu Santo se cansa o no se cansa el Espíritu Santo, hermano? No se cansa, pero ya estoy yo, miren la edad que tengo. No se fijen en su edad, hermanos. Ya hemos aprendido que Dios, hermanos, para hacer grandes obras, miren cómo nos ha asombrado. Miren la grande obra que hizo Dios cuando dijo Dios, voy a hacer una nación nueva, una nación santa que predique mi palabra en todo el mundo, y voy a escoger una pareja para que ahí salgan muchos hijitos. ¿Y a quién lo escogió, hermanos? A Sara y a Abraham. Fíjense nomás la mente de nuestro Dios, la sabiduría de Dios, hermano. ¿Tú hicieras eso? Que yo le dijera a mi hermano, ¿a quién le agarro ilustración ahora? A mi hermano Daniel. Hermano Daniel,
Vamos a hacer una nación nueva ahí usted. Vamos a buscar una pareja que tenga muchos hijos. ¿Qué pareja buscaríamos? Pues que estuvieran jovencitos, ¿no? ¿Verdad, Miguel? De 20 a 40 años, ¿no? Para ver que pudieran tener ahí. Pero decir, yo hermano Daniel, vamos a hacer una nación, yo y usted, una nación muy grande. Y vamos a buscar a dos personas de 90 años. ¿Qué diría usted, hermano? ¡Qué locura! ¿Está loco, hermano Armando? ¿Está bien loco usted? ¿Está loco, hermano? ¿Cómo van a salir de allí muchas personas de una pareja de 90, 95, 100 años? Sin embargo, miren la mente de Dios, miren la sabiduría de nuestro Dios. Dios escogió, hermanos, una pareja que uno decía, no, aquí no, Señor, no, aquí no. Pero miren la mente de nuestro Dios. No piensa como nosotros, nuestro Dios, hermanos. Él actúa diferente a nosotros, hermanos. Por eso el mundo, hermanos, dice, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y no voy a creer en esto porque esto no puede ser. Esto no va con la mente, esto no va con la razón. Yo no puedo creer en esto. Pero ese es nuestro Dios, nuestro bondadoso y majestuoso Dios, hermanos, ¿me entienden? Y por eso es que a la gente no le gusta la forma de obrar de Dios. Sí, hermanos. Así la gente no le gusta la forma de cómo obra nuestro Dios, pero a nosotros sí nos gusta la forma de cómo obra nuestro Dios. Y ustedes también, como les digo, fíjense dónde están aquí en este lugar. Dios los trajo aquí, hermanos. Esa es sabiduría de Dios que Dios los trajo aquí. Dios los trajo aquí. No es que tú quisiste, esa sabiduría de Dios que Dios quería que estuvieras aquí para formar equipo, como les dije unos momentos atrás, y seguir adelante esparciendo, hermanos, el bendito evangelio de Dios, que no solamente es poder de Dios el evangelio, sino también es que, hermanos, sabiduría de Dios, hermanos. Oh, profundidad de las riquezas, profundidad, hermanos, de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Y vamos a agarrar una ilustración, si quieren, hermanos, más clarita. Veamos la forma pensada de Dios para sacar al pueblo de Israel, hermanos, de Egipto. Vamos a ver cómo actuó Dios ahí, hermanos. Vamos a mirar un poquito más el método indirecto que usa Dios. ¿Cómo sacó Dios, hermanos, a la nación de Israel? ¿De dónde la sacó, hermanos? De Egipto. ¿Qué hubiéramos esperado nosotros? ¿O cómo esperaríamos que Dios actuara para sacar a Israel de Egipto, hermanos? Que Dios hiciera un milagro, ¿no es así, hermanos? Que Dios hiciera un milagro, hermanos, una demostración de su poder y que los sacara inmediatamente de Egipto. Así esperábamos nosotros, que así actuara Dios. Bueno, Dios dijo que los iba a sacar de Egipto. Puede ser un milagro y los sacan, el mismo día los saca Dios, porque mi Dios es todopoderoso, podríamos pensar así. Pero no fue así, hermanos. La liberación fue un proceso bastante complicado, hermanos, porque había un propósito en eso. La liberación de Israel fue un propósito complicado porque, como les digo, había un propósito en eso, hermanos, ¿me entienden? Y aquí vemos el carácter indirecto de Dios del que estamos hablando. Pero esta es una ilustración nada más, hermanos, para que veas que es bíblico, hermanos, esto que estamos diciendo. Veamos lo que Dios utilizó para sacar a Israel de Egipto. ¿Qué utilizó Dios para sacar? Bueno, primeramente les voy a decir, hermanos, miren. Israel no queda en esto. Hermanos, ¿cuántas personas entraron a Egipto? 75. Si José era el segunda mano, hermanos, del rey, ¿cómo creen que él recibió a su papá y a sus hermanos y a sus nietecitos? ¿Qué creen que les dio José a ellos, hermanos? Agarren la tierra que quieran. Aquellas tierras son las mejores. Papá, mira, hermanos, nietos, eso todo, madres, sobrinos, agarren todo lo que quieran, lo mejor. ¿Y cómo creen que les fue a ellos, hermanos? ¿Creen que prosperó Israel allí? Hermanos, no sé, hermano, ahorita ya son los pensamientos que tienen. Ustedes, miren, hermanos, prosperó Israel económicamente. Económicamente estaban muy bien. También que no querían salir de Egipto, hermanos, Israel. Pero Dios había dado una promesa, dijo, tú no vas a estar allí, tú vas a salir, la tierra tuya es Canaán. Dios había dicho a Abraham, la tierra tuya será Canaán. Pero ¿cómo va a sacar Dios a Israel entonces? Si ellos estaban bien agarrados allí ya de Egipto, hermanos, porque habían prosperado, estaban muy bien económicamente y tenían lo mejor, hermanos. Pero Dios había dicho que esa no era su tierra. Dios había dicho que ellos tenían que estar en Canaán. La pregunta que sigue entonces, ¿cómo va a sacar Dios a esas personas de allí, hermanos? Ellos no quieren salir, están muy bien. Ya habían aprendido el idioma allí, hermanos. Ya habían aprendido el idioma allí. Venir acá y aprender otro idioma, aprender todavía otro idioma, hermanos, acá. ¿Qué utilizó Dios entonces para sacarlos, hermanos? Un rey malo, un rey pagano. Dios dijo, si no meto a estos en problemas, no van a salir. Eso es. Voy a meter a Israel en problemas.
chicotazos y que exponga a sus niños a la muerte también. ¿Sí ven la sabiduría de Dios, hermanos? ¿Ven la sabiduría de Dios? Ahí está. Ellos no iban a salir, estaban bien económicamente. La prosperidad los había hecho olvidar a Dios. Y es lo que pasa también en la actualidad. Aún en los cristianos prosperan, hermanos, y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. ¿Pasa eso? Sí, pasa eso. Pero mientras tengamos vida, tenemos esperanza, como dijimos, hermano. Estaban bien prosperados ya Israel ahí en Egipto, hermano. No querían salir. Estaban bien arraigados, habían echado muchas raíces, hermanos, en varios aspectos, y ahí están bien agarrados. Pero la promesa de Dios, la palabra de Dios se iba a cumplir. Dios los iba a sacar de ahí. ¿Qué método o qué sabiduría va a usar Dios ahí para que salgan? Esto, hermanos, buscó un rey malo. Dice que no conoció a José, este rey. No conocía a José, pero tampoco leía la historia de este rey. Flojo, hermanos. No conocía la historia. ¿Por qué no leía de la vida de ahí? Estaba escrito de José y de la vida de José y de muchas cosas estaba escrito. Pero era ignorante de muchas cosas porque no leía, se dedicaba a otras cosas. ¿Me entienden, hermanos? Y entonces el método que usó Dios es un rey malo, hermanos. Así es nuestro Dios. ¿Qué les parece nuestro Dios? ¿Les gusta a usted la sabiduría de Dios, hermano? ¿Y qué hace Dios con nosotros? Para sacarnos también cuando estamos olvidados de Dios. ¿Qué hace Dios con nosotros, hermanos? Nos mete en problemas. No se les olvide eso. ¿Qué hace Dios cuando tú te has olvidado de Él? Cuando estás bien prosperado económicamente, pues no es una cosa, pero puede ser que te hayas olvidado de Dios pues de otra forma. ¿Qué hace Dios para sacarte de ese estado en que te encuentras? Te mete en grandes problemas. Pero ay, hermano, ¿qué está diciendo? Si lo digo afuera, el mundo va a volverse loco, pues que se vuelva loco, hermano. Esta es la palabra de Dios. Ustedes dirán, pero a ver, denos un apoyo bíblico, hermano Armando, lo que está diciendo. Salmo 105, hermanos. Vamos a ver. Salmo 105, vamos a ver qué dice ahí. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Amén, hermano. Amén. 23, 24 y 25, cuando lo tengan pueden decir amén. Salmo 105, hermanos. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Ahí está. Miren lo que dice el versículo 23. Después entró Israel en Egipto, que estamos hablando ahorita, y Jacob moró en tierra de Cam. Lean el 24, ¿qué dice, hermano? Y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Ahí está Dios, está diciendo que fue Dios el que hizo esto, hermano. Dice, y multiplicó su pueblo en gran manera, y lo hizo más fuerte que sus enemigos. ¿Y qué dice el 25? Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Dice que Dios cambió el corazón de ellos, de los egipcios, hermanos, ¿para qué? Versículo 25, cambió el corazón de ellos, de los egipcios, del rey, ¿para qué? Para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Ok, ahora sí. Ahí está, hermano. Entonces Dios levantó, hermanos, un rey malo, un rey pagano, y hizo que el corazón de los egipcios, hermanos, pensasen mal de los hebreos. Y entonces ahora sí, pues. De esa manera van a salir, si no, no van a salir. Grandes dificultades, como hemos predicado bastante aquí. ¿Qué hacían los egipcios, hermanos? ¿Cuál era la carga pesada que tenían los egipcios? El pueblo de Dios. ¿Cuál era la carga? ¿Cuál era el trabajo forzado y pesado, hermanos, del pueblo de Dios? Ladrillos. Y aparte también, ¿qué, hermanos, que les daban? Latigazos, hermanos. Latigazos. ¿Y para qué servía este trato malo? ¿Hasta dónde iban a llegar el corazón de los hebreos, hermanos? De los hebreos. Hebreos, judíos, israelitas, son sinónimo eso, Es sinónimo eso, por eso ustedes leen aquí. A ver, hermanos, sí, de los hebreos, israelitas y judíos. Les estoy diciendo que es sinónimo, hermanos. Está hablando de la nación de Israel, por ejemplo. Entonces, hermanos, este sufrimiento, hermanos, del pueblo de Dios, los llevó a que desearan que ellos, hermanos, desearan que ayúdanos, Señor, queremos salir, Señor, queremos salir de que se quede lo que se queremos salir, Señor. Fíjense la sabiduría de Dios, hermanos. Dios usó este método, esa es la sabiduría de Dios. ¿Sí? Dios podía hacer un milagro, salgan todos, vámonos, ya hubieran salido todos, hermanos.
Pero no, hermano, no. Tenemos que mirar que el método indirecto de nuestro Dios, cómo trabaja Él. Estamos conociendo a nuestro Dios. Nos quedamos asombrados al mirar cómo trabaja Dios con nosotros, con nuestra iglesia, con nuestra familia. Yo creo que a estas alturas tú ya ves la mano de Dios a cada momento. Y puedes decir, la mano de Dios está conmigo. Mira, Erika, la mano de Dios. Y creo que también puedes decir, la mano del diablo está aquí. La mano del hombre está aquí con nosotros. Pero yo quiero la mano de Dios. Puedes decir tú eso. Yo creo que tú puedes distinguir, mira, mujer, veo la mano de Dios en nuestros negocios. Veo la mano de Dios conmigo. Siempre está abierta, ayudándonos la mano de Dios. A esta altura tú conoces ya la mano de Dios. Conoces la mano humana también que te quiere ayudar. A veces yo te ayudo. Ese es humanismo, hermanos, ¿me entienden? Conoces la mano del diablo también que mete ahí, hermanos, la mano al plato y hace un garabato. ¿Me entienden, hermano? Ya conocemos eso. Ya lo sabemos. Miramos la mano de Dios, hermano. Con este sufrimiento tan grande dijeron entonces los hebreos, hermanos, los judíos. Dijeron entonces, hermanos, el pueblo de Dios, queremos salir, oh Dios, ayúdanos. ¿Sí dijeron eso, hermanos? Amén. Ya no queremos sufrir, estamos sufriendo mucho. Porque dice que Dios fue el que hizo eso. Dios dice, hermanos, que puso en el corazón de aquel rey, de aquellos egipcios, que hermanos, que se volteasen contra los hebreos y que pensasen mal de ellos. ¿Pero qué pensaron? ¿Pero qué? ¿Por qué pensaron mal de los hebreos estos egipcios? ¿Qué pensaron? Estos están creciendo mucho y poco a poco. ¿Qué dice Trump también, hermano, de los mexicanos? ¿Qué dice Trump de los mexicanos? Está viniendo tanto mexicano y tanto hijo mexicano que al rato nos van a aventar por allá los americanos. ¿Cuántas ciudades ya, hermanos, casi de mexicanos? Lo mismo decían los egipcios, dijeron, está creciendo tanto este número de esto que al rato nos van a sacar de aquí y nos van a quitar todo y nos vamos a quedar sin nada. Así es que a esclavizarlos, a darles duro. Y además nos conviene porque nos van a hacer mucho ladrillo. Pero Dios estaba detrás de ellos. Los egipcios sabían que Dios, no, ellos no sabían que Dios estaba detrás de ellos. Y los hebreos, hermanos, tampoco no sabían. Pero Dios está detrás de ti, detrás de tu familia. Dios está detrás de todo en este mundo, hermanos. El mundo no está solo. Dios tiene el mundo en sus manos. Dios tiene control de todo. Dios siempre está actuando. No se te olvide eso. Tú nomás busca el reino de Dios, tu justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Tú confía en su palabra y espera en ella todo el día y Dios está actuando y Dios hará, hermanos. Porque Dios es Dios de los hebreos, el Dios de nosotros. El Dios todopoderoso, hermanos. El que mueve los corazones, el que hace que los corazones se inclinen a una cosa y a otra es nuestro Dios todopoderoso. Bueno, con este sufrimiento entonces los hebreos abrieron sus ojos y dijeron, ayúdanos, Señor, ayúdanos, queremos salir de esta esclavitud. Dice la Biblia enseguida. Y después nació Moisés. Qué casualidad. ¿Es que nació Moisés nomás porque sí, hermanos? No. Dice la Biblia, y después nació Moisés. Y fue agradable a los ojos de Dios. Dice la palabra de Dios ahí. Todo eso, hermanos. Dios actuando allí. Y fue agradable Moisés a los ojos de Dios. Y fue agradable a la hija de quién, hermanos. Casualidad también esto. Fue casualidad también que este niño le cayera en gracia a la hija de Faraón. Que dijeran, ay, qué niño tan bonito. ¿Es casualidad esto, hermanos? Nada es casualidad, entienden, hermanos. Nuestro Dios tiene control de todo. Y Dios hizo que Moisés naciera tan bonito que hallara gracia ante la hija de Faraón, que dijera, yo lo recojo, yo agarré a este niño y búsquenme una persona que me lo cuide. ¿Y cuál fue esa persona que cuidó a Moisés, hermanos? Qué casualidad, pura casualidad, no es nada de casualidad. Dios tiene control de todo. Dios tiene control de tu vida, de mi vida, de mi familia. Dios tiene control de la iglesia. Hermanos, no hay por qué temer. Si estamos en las manos de Dios, Dios está actuando y con tu petición Dios está actuando. Pero mi hermano no me contesta Dios, yo tengo... Bueno, entonces vamos a hablar también de los retrasos de Dios, ese es otro tema. Los retrasos de Dios, sabiduría de Dios también. ¿Cómo se retrasa Dios cuando yo estoy tan desesperado? Yo quiero que ya. Y Dios no, nada. Sabiduría de Dios, hermanos. Necesitamos otro tema ahí. Los retrasos de Dios, hermanos. Esa es la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. ¿Y salió Israel? Claro que salió Israel, hermano. Llegó Moisés, pero pasaron todavía 40 años más. Ay, oh Dios, ¿cómo te retrasas? 40 años. ¿Por qué no nació Moisés? Ya le da 18 años. ¿Usaste, oh Dios, a Moisés, hombre? Si a los 18 años podías usar a Moisés, Señor, para sacar. La sabiduría de Dios, hermano. Dios dijo, necesito 40 años para preparar a Moisés. ¿Entienden, hermano? Y Moisés, hermanos, fue preparado, hermanos, en la sabiduría más grande de qué, hermanos? De los egipcios. Se hizo un grande hombre, poderoso en hazañas, que la historia secular lo revela, no solamente en la Biblia, hermano. La Biblia dice que él era poderoso en hazañas y hasta allí, hermanos. Pero hay libros también que dicen tantas cosas que hizo, hermanos, en el mundo Moisés. Un hombre poderoso, hermano, hizo grandes hazañas.
mucha sabiduría, hermanos, ¿me entienden? Dios, hermanos, lo preparó, pero fue hasta tantos años que pasaron. Nuestro Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos. Tú no te desesperes. Tu petición que sea ya tenga 5 meses, 1 año, ya 2 años, 3 años, 4 años, y se me hace que este Dios a mí no me ama, que a mí no me escucha, se me hace que este Dios conmigo no. No es así. No, eso no es verdad. No, Dios está actuando con tu petición, siempre y cuando es para la honra y gloria de Dios. Si es para la honra y gloria de Dios, está actuando con esa petición, pero debes aprender a esperar en su palabra. Todo el día, decía David, en tu palabra esperado todo el día. Esperar en sus promesas. No hagas nada, espera lo que vendrá, dice Habacuc. No hagas otra cosa, espera en su palabra, espera en sus promesas. No te desanimes, no te desalientes. Qué profundidad, hermanos, de la sabiduría de nuestro Dios. ¿Me entienden, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? 12:30 ya. ¿A qué hora salimos de aquí, hermanos? ¿Sí sirve el reloj, hermano? No. Porque son las 12:20. Así es, hermanos. Entonces, exclamó Israel: ayúdanos, Señor, queremos salir. Dios, no sabían que Dios estaba detrás de todo esto, porque esta es la sabiduría de Dios. Y Dios me trajo a mí, como le digo, miren, no me convertí ya con mi Enrique, ya aquellas doctrinas a Pentecostés, miren dónde me trajo para que ustedes estas doctrinas de aquí, hermano. Gracias, Señor. Qué sabiduría tenemos, estoy a gusto aquí donde estoy. Usted, yo creo que puede decir también, ¿están a gusto en esta iglesia, hermanos, o no? Esa sabiduría de Dios yo no los traje. Ustedes llegaron aquí porque Dios los trajo para que se juntaran conmigo aquí y juntos como equipo, hermanos, sirvamos al Señor en este cerro, hermanos, en esta iglesia tan escondida. Estamos bien escondidos, hermanos, que a veces que digo yo, si estuviéramos en la carretera, pues ahí podríamos el letrero y dirán, ay, tú una iglesia, se mete la gente, ¿verdad? Pero no, ven, acá estamos en el cerro, hermanos, ¿quién nos mira? ¿Quién sabe? Ni cruz tenemos. Pero está el Espíritu Santo con nosotros, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros, está activo, hermanos, y está trayendo gente a este lugar, te trajo a ti. Y yo sé que está trabajando en otros corazones, por ahí que algunos no vinieron porque están enfermos, estuvieran aquí, Lucía, Moya, estuvieran aquí, y otros tantos que no están aquí porque están enfermos, otros andan de viaje, y vendrán ellos, hermanos. ¿Me entienden? Pero es una iglesia, hermanos, una iglesia que siempre ha alumbrado por mucho tiempo en esta oscuridad. Esta iglesia ha alumbrado por mucho tiempo, hermanos. Otras iglesias no duran tanto. Otras iglesias duran 10 años, 15 años, y pum, se acabó todo. La lámpara ahí se apagó. Como se apagó la lámpara de aquellas iglesias de Éfeso, la Odisea, todas aquellas iglesias que están en la palabra de Dios. Pero nosotros todavía seguimos aquí, miren, prendiditos y alumbrando en esta colonia y también a todo nuestro México. Porque estamos pensando en otras misiones, estamos pensando en varias cosas. ¿Por qué? Porque Dios ha agarrado lo pequeño también para hacer cosas grandes, dijimos. Y Dios nos ha agarrado a nosotros, miren, tan poquitos que somos. Bueno, no tan poquitos tampoco, pero me estoy comparando con 1000, con 2000 personas de otras congregaciones. Con nosotros Dios puede hacer cosas grandes, hermanos. Sí, porque así trabaja nuestro Dios con cosas pequeñas. Esa es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, que Dios siempre trabaja, hermanos, con aquello que parece imposible, como con Abraham, con Sara, con Jacob, hermanos. La sabiduría de Dios es inescrutable, no la podemos seguir. ¿A quién hubieran escogido ustedes, hermanos? Los que han leído la historia de Jacob y de Esaú. ¿A quién hubieran escogido ustedes, hermanos? Miren, la Biblia dice que Esaú era, hermanos, bien trabajador. La Biblia dice que Esaú siempre andaba, papá, ¿a qué te ofrece, papi? No, trae un corderito, hijo, para comer. Sí, papi, ahorita vengo, y agarraba su arco, dice la Biblia, iba a Esaú y ya vine, papá, se lo preparo, papi. Sí, mi hijo, Esaú, preparo. Y siempre estaba ahí. La Biblia dice que Jacob era aquel, hermano, ¿dónde se está Jacob? En las faldas de su mamá. Siempre andaba con su mamá, Jacob, mamá, esta, mamá, la otra, mamá. Mientras que Esaú, papá, ¿qué se te ofrece, papi? Te voy a traer otra casa para que coma mi padre. Ahí dice, es muy dispuesto, hermanos, ¿me entiendes? Al mirar este cuadro, ¿a quién hubieran escogido ustedes? ¿Y Dios a quién escogió? Esa es la sabiduría de Dios, hermanos. ¿A quién escogiste, oh Dios, tú para utilizar? ¿A Esaú, a Jacob? Dice Dios, a Jacob. Ay, Señor. La sabiduría, qué profunda, hermano. Pero es la correcta, es la buena. No la entiendo, no me importa, lo acepto, Señor. Y como tú actúas, oh Dios, como tú actúas, está muy bien, Señor, está muy bien. Como actúa Dios. Él es Dios todopoderoso, hermano. Y las cosas que Él hace, dice, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace cosas grandes, incomprensibles para nosotros. Por eso el mundo no cree en el Evangelio, hermanos. Porque como Dios, hermanos, o el método que Dios usó para la salvación, el mundo dice,
Locura, 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 porque el mundo estaba esperando, hermanos, un rey, si es cierto, la Biblia lo decía, estaba esperando un rey, y los judíos esperaban un rey, pero ¿qué rey esperaban ellos, hermanos? Un poderoso militar, un gran filósofo. Tiene que ser así, decían ellos, tiene que ser de esa manera, un gran filósofo, un gran militar, a la altura de Carlos Magno, tendría que venir ese Salvador. Y vino el Salvador del mundo. ¿Cómo vino el Salvador del mundo, hermanos? Naciendo en un pesebre, como un bebé. ¿Sí? Así. No, aquí no andan bien las cosas. Algo está mal aquí, esto no puede ser, esto no puede ser. El rey que estamos esperando, esto no puede ser. No puede ser. No puede ser este el rey. Y luego todavía muere crucificado como un malhechor, como un maldito. Muere en la cruz. No puede ser. No se defendía. No, si no puede ser. No aceptaron eso. No lo aceptaron eso. Este no puede ser. Este no puede ser. Esto es una locura. Porque un rey se espera así. Y un rey debe de venir así, decían su mentalidad. Un rey tiene que venir así. Un rey tiene que hacer así. Pero ¿cómo que nacer así? ¿Cómo que vivir así? Ser carpintero. Y luego hacer esto. Eso no puede ser. Y luego, para el colmo de los males, ¿en quién depositó Dios su iglesia y su reino y su mensaje, hermanos? Cuando se fue Jesucristo de este mundo. ¿En quién depositó su reino y su mensaje, hermanos? Y su iglesia, nuestro Jesucristo. Pescadores. En 12 hombres ahí, hermanos. ¿Qué él escogió? Ignorantes. Pescadores. ¿Qué es eso, Dios? Yo no dejo un mensaje en hombres así, oh Dios, yo no dejo un mensaje de importancia en hombres que no sean preparados, oh Dios. No, yo no dejo un mensaje de importancia así, hermanos. ¿Tú sí dejarías un mensaje de importancia con un vago de la calle, hermanos? No. Mira, te doy este mensaje, dáselo a mi mamá, si te doy 10 pesos también. ¿Se lo lleva? Sí, se lo llevo, yo no te preocupes, hermano, yo te lo llevo. No se lo lleva y se va a gastar en la droga los 20 pesos, hermano. No le voy a tener confianza a esa persona yo. No me da confianza esa persona. Pero miren la sabiduría de Dios, hermanos. 12 hombres que Él mismo escogió sin preparación. No tenían ellos nada que prometer, mis queridos hermanos. Nada absolutamente, hermanos. ¿Me entienden? Pero miren, hermanos, qué grande es nuestro Dios. Pero miren lo que podían hacer estos 12 hombres. Lo que los griegos no pudieron hacer, lo pudieron hacer los 12 discípulos. Los griegos no podían cambiar los corazones del ser humano. Dios, a través de sus 12 hombres, podía cambiar el corazón del ser humano, hermanos. Podían, hermanos, manifestar el poder de Dios en sus vidas. Los 12 apóstoles manifestaban que el Dios poderoso era el Dios de ellos, hermanos, que había transformado sus vidas. Tenían un mensaje de esperanza estos 12, lo que los otros no tenían, hermanos. El mundo estaba siendo trastornado con la predicación, hermanos, de estos 12, lo que los griegos no podían hacer. Esa es la sabiduría de nuestro Dios, hermanos. Debemos quedarnos callados ante esta sabiduría y debemos pensar que nuestra mente es finita y debemos saber que Dios hace grandes cosas que nosotros no entendemos, que hace grandes cosas increíbles, hermanos. Nosotros solamente debemos estar a la expectativa. Debemos estar a la expectativa, hermanos. Es que Dios seguido nos sorprende. Dios seguido así trabaja Dios en su sabiduría. Nos sorprende, hermanos. Nos sorprende. Nosotros pues, esperamos ayuda de acá y llega de acá. Ay, Señor, llegó de acá la ayuda. Y Dios nos sorprende, hermanos, de muchas maneras. Duramos tanto tiempo orando por una cosa y no llega nadie. De repente, Señor, llegó la bendición. Qué milagro tan grande me hiciste. Y yo que me desesperé y renegué, etcétera, Señor. Y mira, Señor, perdóname, Señor, mi incredulidad, Señor, mi incrédulo. Así trabaja nuestro Dios, hermanos. Y hay muchas cosas más en las cuales tú puedes meditar en este día o en la noche, en la sabiduría de Dios, hermanos. Los hombres, hermanos, le han llamado también, hermanos, a esta predicación que tenemos, la predicación loca, hermanos. La predicación loca, le han llamado a los hombres, una predicación loca. No le entienden, hermanos. No entienden que, hermanos, Él es el Salvador del mundo. No entienden que arrepintiéndose uno de sus pecados, tiene uno la vida eterna. Ellos no entienden esto y eso no puede ser. No puede ser eso jamás. El ser humano siempre, hermanos, siempre quiere tener un ídolo que él vea, porque el ser humano siempre somos muy dados a tener ídolos. Tú y yo también todavía a esta altura de cristianos. El corazón del ser humano es dado a los ídolos. Y nosotros como cristianos también todavía tenemos el ídolo aquí. Ay, el hermano aquel, uy, el hermano aquel. Ay, aquel.
Quitémonos todos esos ídolos de nuestro corazón, el carro, la casa, el pastor aquel, el hermano aquel y el otro, y que, hermano, solamente nuestros ojos estén puestos en el autor y consumador de nuestra fe, el Señor Jesucristo, hermano. Estamos hablando de una sabiduría que no podemos seguir, hermano. Nuestro Dios, hermanos, usa el método indirecto, nosotros directos. Nuestro Dios hace las cosas de una manera que nosotros nos quedamos asombrados y nosotros no entendemos, hermano. Dios es muy grande, no lo podemos encajonar. Así actúa Dios nomás. Así, no, Dios puede usar varias cosas. Nosotros creemos en la sanidad del cuerpo. Dios puede usar una oración, claro que sí. Dios puede usar una hierbita, claro que sí. Unas matitas de un té para sanarte también. Dios puede usar a los doctores para sanarte, hermanos. Amén. Sí, así, no encajones a Dios. Dios es todopoderoso y Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Oh, la sabiduría de Dios, hermano. Esa sabiduría de Dios te trajo aquí, hermano. Te escogió para que estuvieras aquí, para que juntos camináramos con el propósito que tenemos como iglesia, pues, Rosa de Sarón. Gracias a Dios por todo, hermano. Dios es muy grande. Estoy muy agradecido, gracias a Dios, porque te trajo a formar parte de mi familia. En cada iglesia es una familia, pues, también, en grupos. Pero las últimas es la misma familia de Dios, todos los que son nacidos de nuevo, hermano. Pero a Dios le ha placido que haya varios lugares donde se adora a Dios, como somos nosotros aquí. Y ustedes han venido aquí, hermanos, por la sabiduría de Dios. Y algunos llegaron de una forma, otros llegaron de otra forma, pero llegaron aquí por la gracia de Dios. Algunos llegaron aquí, no sé cómo, pero dicen, aquí estamos, gloria a Dios por todo. Y así, hermanos, yo sé que poco a poco vamos a ir conociendo a Dios y vas a ir conociendo la sabiduría de Dios, te vas a quedar asombrado y vas a decir, ay, Señor, gracias, Señor Jesucristo, tengo que aceptar las cosas como tú las haces porque eres tú y tu sabiduría es perfecta, Señor. Tu voluntad es perfecta, tu sabiduría, Señor, es la mejor que hay. No puede haber otra sabiduría como la de nuestro Dios, Señor. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Y cuando comprendamos esto de la sabiduría, nosotros vamos a quedar calladitos ante las cosas que vengan a nuestra vida. Vamos a decir, Señor, así lo quiso nuestro Dios. Gracias, Señor. Tú tienes algo mejor para mi vida. Gracias, Señor. Tú permitiste esto, por algo lo permitiste, Dios. Gracias, Padre. Me habló el pastor de Guadalajara hace poquito, Ricardo López, un pastor que, el primer pastor, hermano, para la gloria de Dios, y lo quiero decir, que puse ahí en la Nueva Vida fue el hermano Ricardo, no sé si te acuerdas de eso. El hermano David, ¿se acuerdan? El hermano Ricardo estaba niño, pero estaba Ricardo López. No lo recuerdo. Uno de Guadalajara, que vino a estudiar a Guadalajara también, chaparrito, que me ayudaba aquí con los jóvenes de vez en cuando. Ricardo López, su novia era Abigail, una Abigail aquí del Senado, ¿verdad? Abigail. Ven, Abigail, su mamá la mató un carro. Bueno, para que le digo más. Pero, total que me habló Ricardo, dice que le robaron su camioneta. Dice, ay, hermano, pues. Dice, hermano, siempre la dejaba en la iglesia, mi camioneta. Y ahora, hermano, la dejé en la casa esa noche. Y nos levantamos y nada de camioneta. Y ay, está mi esposa, pues preocupada, y mis hijos, claro, hermano, que me dieron un carro, una camioneta. Y ya tuve que darle un consejo ahí, dijo, gracias, hermano, por hablarme, eso es lo que necesitaba yo. Sí, hermanos, pero cuando nos lleguen esas cosas, hermanos, ¿qué tienen que decir? Señor, ayúdame para entender estas cosas. ¿Permitiste esto? ¿Por qué, Señor, permitiste esto, Señor? Gracias te doy porque a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Y cuando creemos que las cosas son de Dios, hermanos, nos quedamos tranquilos y no nos pasa nada porque sabemos que es de Dios. Pero cuando tú dices, este es mi carro, cuando te lo roban, ¿qué dices? Se robaron mi carro. Y cuando te roban tu carro, cuando es de Dios, ¿qué dices? Dios, te robaron tu carro, Dios. Qué bonito es saber pensar así de esta manera, ¿no? ¿A quién fue el que le dijeron? Parece que fue a Juan Wesley, hermanos. Parece que fue a Juan Wesley que le dijeron, se quema tu casa, se quemó tu casa. Dijo él, ¿qué? ¿Cuál casa? Pues tu casa. Era la casa de Dios. Y siguió él con su actitud muy tranquila. No era mi casa, era la casa de Dios. ¿Ya ven qué bonito es así, no? Cuando uno le dice, todo es de Dios. Aún tus hijos, hermana, ¿de quién son tus hijos? De Dios. Pero no hemos hecho un tema de eso más profundo. Pero tus hijos no son tuyos. Mujeres no pueden hacer con sus hijos lo que ustedes quieran tampoco. ¡No son tuyos! Dios te los prestó. Son prestados. Recuerda eso. Ay, no son mis hijos. No, la Biblia dice que no son tuyos. Que te los prestó Dios. No puede ser por ello que tú que no les asperéis a vuestros hijos, dice la palabra de Dios. Son de Dios, hermanos. Hay muchas cosas que no entendemos, las vamos a comprender poco a poco, hermanos. ¿Me entiendes? Y cuando uno dice, Señor, todo es tuyo. Cuando viene una cosa a nuestra vecina, Señor, ahí te hablan. ¿Entienden? Señor,
se quemó tu casa, me darás otra. Señor, te robaron tu carro, me darás otro. Así con esa actitud, hermano. O no creen así de esa manera. O qué pues. O no creen ustedes, o qué creen que todo es de lo que tú tienes es tuyo, hermano. No. Dios te prestó tu terreno. ¿A nombre de quién está? A nombre mío. O sea, a nombre tuyo, pero realmente no estás pagando tenencia de la tierra también. Realmente dice la Biblia que ¿quién tiene el título de la tierra, hermano? Dice la Biblia. Dios tiene el título de la tierra. ¿La tierra pertenece a quién? A Dios. El terrenito que tengo, Dios me lo prestó. Mi casa y carito son de Dios. Llega a pasar algo a mi casa, Señor, se quemó tu casa. Por fe sé que me darás otra, Señor. Otra casa, claro, yo tengo que trabajar, luchar para mí, no nomás ya me va a caer. No, hermano, ustedes entienden eso también. No hay por qué explicarles esto, sí saben lo que estamos diciendo. Pero mis queridos hermanos, ya le dije al hermano Ricardo, ánimo hermano, pronto vamos a mirarlo. Gracias por hablarme, hermano, me ayudó mucho. Pues le di algunos versículos de la palabra de Dios. La palabra siempre nos anima porque es la palabra de Dios, hermanos. Y así es que les pido que por el hermano Ricardo, que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad, hermano? Que no se haga, nosotros no podemos decir, Señor, forzar, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? La voluntad de Dios es la perfecta, y la sabiduría de Dios no la podemos seguir. Dios es muy grande. Y poco a poco vamos a ir conociendo más cosas de esta sabiduría de Dios. Pero debemos quedarnos, hermanos, tranquilitos, decir, Señor, mi mente es finita. Mi mente es finita. No entiendo muchas cosas de tu bendita, pero las creo, Señor. Te creo, Señor. Te creo a ciegas. Digo que te amo, Dios, pero ni siquiera te veo, Dios. ¿No es así, hermanos? Te amo, Dios, con todo mi corazón, pero no te veo. ¿Qué es esto, hermanos? Esto es fe. Esto es confiar en Dios, confiar en la bendita palabra de Dios. Esto es confiar en Dios, hermano. Bendito Dios por los siglos de los siglos. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias por tu bendita palabra. Este tema, señores, Señor, nos deja, Señor, sin palabras, Señor. Eres muy grande, Dios. Eres diferente a los humanos. Actúas diferente. Piensas diferente a nosotros, Señor. Haces las cosas diferentes, Señor. Oh, Dios, de veras, si tú le dijiste, o más bien Isaías dijo, Señor, ahí en el capítulo 35, tú eres un Dios que te encubres. O sea, que no te podemos entender, te dijo Isaías. Y luego tú le contestaste así en el capítulo 55, diciendo, mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Es verdad eso, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, Señor. No te comprendemos del todo, Señor. Pero, Señor, te amamos aún así sin comprender. Y creemos que eres bueno. Creemos todo lo que dice en tu palabra, Señor, sin mirarte. Algún día te vamos a mirar. Gracias por lo que has hecho en nuestra vida. Tú pusiste fe en nosotros para creer en tus promesas. Has hecho grandes cosas que nosotros no entendemos. Ayúdanos a permanecer así, oh Dios. Ayúdanos a pensar así, oh Dios, de esta manera. Y darte gracias también por todo lo que nos has prestado. Todo es tuyo, nada es de nosotros. Todo es tuyo. Te damos gracias porque nos has bendecido de una manera muy grande, oh Dios. Te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por esta bendición y te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén.